caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir hoy en esta celebración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Francisco Vargas Patiño, Francisco Vargas Alvarado, María Concepción Alvarado Ruiz, Joel Enrique Díaz Pérez, en el 7º día de su novenario. Por los difuntos de las familias Gutiérrez Lovera y Espinosa Figueroa. Por Brian Pierre González, por Francisco Reyes Ramírez, a 11 meses de su fallecimiento, Silvestre Castro Cruz, Odilón Lucas Martínez, Dionisia Cruz Cruz, Gonzalo Martínez Sánchez, Dionisia Castro Reyes. Por la salud de Mafalda Rosalinda Patiño Benavides y Pati Nieto Colín. Poniendo cada una de nuestras intenciones en este día en la presencia de Dios, pidamos perdón de nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que revelaste que han de ser llamados hijos tuyos quienes promueven la paz, concédenos trabajar incansablemente por restablecer la justicia, que es la única que garantiza una paz firme y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer
como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y les dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y se hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, siempre hemos entendido y tenido en nuestra mente y en nuestro corazón a Dios como lo más grande, como lo más divino, como lo más hermoso, como el más poderoso también. Un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios compasivo.
Y eso nos hace ver nuestra pequeñez, nos hace ver nuestra condición de criaturas, pero también muchas veces nos impide descubrir a Dios en la pequeñez. Volteamos siempre hacia Dios porque le vemos tan grande, creemos en Él, esperamos en Él. Hoy Jesús en el Evangelio nos habla del reino de Dios y dice que se parece a una semilla de mostaza, tan pequeña para distinguirla. El reino de Dios, tan pequeño para distinguirlo. Dios, que siendo tan grande se hace tan pequeño cuando celebramos el momento del nacimiento de Jesús. Un pequeño niño. Y solamente volteando hacia abajo podremos verlo. Dios se manifiesta en la pequeñez también. En una pequeñez que puede invadir todo nuestro ser, como lo compara Jesús hoy en el Evangelio, el reino de Dios, con una medida, un poco de levadura, con 3 medidas de harina que termina por fermentar todo. Tener siempre esta concepción de Dios sí nos ayuda, pero también se nos puede olvidar voltear a nuestro alrededor, mirar alrededor, porque ahí se hace presente Dios. Y nos cuesta trabajo descubrirlo, porque en estas pequeñeces, porque tenemos una concepción de un Dios grande, santo, maravilloso. Y también se presenta Él en las cosas pequeñas. Y es que Dios no podemos encerrarlo en un concepto solamente, en decir es que Dios es grande. Sí, pero se hace pequeño. Siendo Dios, se hizo hombre pequeño. Dios se manifiesta sanando y curando a tantos enfermos. Sí, un Dios todopoderoso, pero también se presenta en la fragilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de una iglesia que se ha ensuciado, que es tan frágil, una iglesia que formamos todos los bautizados, una iglesia que Cristo siempre ha querido joven, sin mancha, sin arruga, y la contemplamos manchada. Pareciera ser que se hace vieja, ya no tiene ganas de repente de nada. Una iglesia que parece estacionada, que ya no tiene que le mueva, que le motive. Y sin embargo, Jesús se sigue manifestando en esta iglesia. Jesús sigue siendo la cabeza de esta iglesia. Jesús sigue motivando a esta iglesia. Aunque todos se vayan, aunque todos se alejen, siempre quedará un pequeño resto fiel. Ya desde el Antiguo Testamento vemos, cuando Dios envía el diluvio, todo se termina y se queda solamente un pequeño resto de donde continúa toda la humanidad. ¿Sí? En los pueblos de Israel igual, quedó el resto fiel de Israel, todos se apartaron de Dios. Quizás estemos llegando a una época de estas, donde si no permanecemos fieles a Dios, si no vivimos en la verdadera esperanza, pues como Jesús ya nos dijo en el Evangelio estos días pasados, pereceremos de manera semejante. El reino de Dios está cerca, es pequeño,
y hay que descubrirlo hoy. Como Jesús nos dijo, si saben leer los signos de los cielos y de la tierra, ¿por qué no interpretan los signos de los tiempos? ¿Por qué no descubrir en la pequeñez, en las cosas tan pequeñas, a Dios que está con nosotros, que vive con nosotros, que nos acompaña también? A veces ni siquiera le llamamos, a veces ni siquiera le invocamos y ahí está presente. Como aquella enferma, aquella mujer enferma que ni siquiera le pidió a Dios que le curara, no le pidió a Jesús que le curara, pero Él se acerca a ella. ¿Sí? Y muchos tampoco le pidieron que los curara, solo se acercaron a Él también. Y Jesús les sanaba con eso. Tu fe te ha salvado siempre, tu fe te ha salvado. Vivir en una esperanza, queridos hermanos, nos lleva siempre a cumplir lo que Dios quiere para nosotros, a tener lo que Dios quiere para nosotros, que es su reino, a vivir en su reino. Por eso hemos de vivir en una tensión, no en una tensión por los nervios, por las preocupaciones, ¿no? Sino una tensión en el espíritu de los hijos de Dios, una tensión de tener el espíritu de Dios que nos motive siempre a vivir en esa esperanza de encontrarnos con Él, de pasar esta prueba que estemos viviendo en este momento, de pasar esta preocupación por la que a veces estamos viviendo. Fíjense, mirando un poquito en nuestro país, en nuestro mundo, cuánta angustia y preocupación, cuánta prueba de tantas personas. Y nosotros vivimos como que a la expectativa. Hay tantos muertos en un lado, hay tanta delincuencia en otro, tantos robos en otro, tantos asesinatos, la guerra por venir, en fin, tanto que nos pone en preocupaciones. En medio de todo eso, la esperanza, dice el Papa Francisco, la esperanza no defrauda. La esperanza nos hace vivir con alegría, con entusiasmo, pero con mucha fe también estos momentos que vivimos hoy. Cada quien vive momentos muy diferentes, cada quien. Vivimos tiempos, situaciones muy particulares. Pidámosle a Dios hoy que nos conceda la gracia de perseverar en la esperanza, nunca desesperarnos, siempre poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, que nos conceda la gracia de vivir en la esperanza, de participar un día con Él en su reino. Que así sea. Está mi vida, Señor, entre tus manos, pongo mi existir. Bendito sea Señor Jesús, por nuestro Hijo, presentamos en nosotros por siempre, Señor. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Damos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales con los que se simboliza la paz y la unidad, sirva para estrechar la concordia entre todos tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, nacido por obra del Espíritu Santo, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dánosla. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Aumenta nuestra fe. Ruega por nosotros. Oremos. Concédenos, Señor, en abundancia el espíritu de caridad, para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen todos buen día, que el Señor los cuide y los proteja. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar.